Queridos hermanos de la comunidad cristiana de Jesús, Hijo del Altísimo, glorifico el nombre del Señor por este momento, queridos hermanos, en las que nuevamente nos reunimos. Gracias al Señor. Nos reunimos para compartir su palabra, nos reunimos para ser bendecidos por su palabra, nos reunimos para glorificar su nombre, nos reunimos, queridos hermanos, para postrarnos en su presencia y que sea su mismo Espíritu el que ministre a cada uno de nosotros su palabra, que sea su mismo Espíritu el que anide en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, y seamos bendecidos por su presencia. Estamos aprendiendo, estamos creciendo, queridos hermanos, en las que uno de nuestros grandes clamores, uno de nuestros grandes ruegos tiene que ser: te ruego, Señor, que me muestres tu gloria, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, en ese clamor, en ese ruego, también digámosle esta mañana: te ruego, Señor, muéstrame tu gloria en tu palabra esta mañana. Queridos hermanos, yo te invito a que ofrendemos, a que consagremos este momento de su palabra. Te invito a que cierres los ojos, a que nos unamos en un mismo espíritu, en un mismo sentir, y le digamos al Padre: Padre amado, yo te doy gracias por mi vida, yo te doy gracias por este momento. Gloria y honra sean siempre a tu nombre. Bendito eres, Señor. Padre amado, bendice mi vida, Señor, con tu protección. Bendice mi vida, Padre, cuidándome de todo peligro, de toda enfermedad, de toda agresión del enemigo. Amado Dios, me pongo en tus manos, Señor, para que sea tu Espíritu el que ministre a mi corazón, que tu palabra sea, Señor, aquella semilla que llegue a tierra fértil. Quiero, Señor, que mi ser, que mi corazón sea esa tierra fértil. Padre amado, bendícenos, bendice a esta comunidad. Padre bendito, ten misericordia de cada uno de nosotros. Perdona nuestros pecados. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque no somos huérfanos. Gracias porque tenemos a un Padre amoroso. Gracias porque nos hace sentir como hijos amados. Bendito es tu nombre. Amén. Gloria y honra al Señor, queridos hermanos. Esta mañana vamos a compartir una palabra que titula miedoso, distraído o alerta, ¿verdad? 3 condiciones: miedoso, distraído o alerta. Queridos hermanos, el Señor esta mañana quiere hablarnos, obvio, quiere hacernos reflexionar sobre la gran misión que nos ha encomendado, que es preparar los caminos del Señor, ¿verdad? La gran misión, queridos hermanos, que tenemos, no olvidemos eso de nuestro corazón, es preparar los caminos del Señor. No perdamos de vista que no puedo preparar el camino del Señor para otras personas si yo no estoy viviendo el preparar el camino del Señor para mí mismo, ¿verdad? Queridos, sabemos que hoy en día existe gran incertidumbre acerca del futuro. Entre pandemia y cuarentenas, la situación económica, política de este país y el mundo entero, la situación financiera mundial, el día de mañana se ha convertido en algo incierto. Muchas personas viven sin esperanza, queridos hermanos. Muchas personas viven desilusionadas. Si tú conversas con muchas personas a tu alrededor, amigos, están con mucho temor, sintiéndose defraudadas por aquellos a quienes les hemos confiado la autoridad de gobernar, ¿verdad? De gobernar nuestra ciudad, de gobernar nuestro país. Inclusive podemos decir que hasta líderes espirituales nos han defraudado. Todo esto, queridos hermanos, combinado con la inmoralidad, la depravación y el completo rechazo de la palabra de Dios en el mundo, ha causado que muchos, queridos hermanos, duden de su fe, que sean desviados del camino que les conduce a la presencia de Dios,
por aquellos malhechores que, inspirados por los poderes de las tinieblas, queridos hermanos, buscan completamente destruir el área moral de cada uno de nosotros. Y la base fundamental de nuestra fe, pues queda desportillada, queda rajada, queda mellada, porque estamos siendo acosados, estamos viviendo en medio del enemigo. Todo lo que tenemos que hacer, queridos, para darnos cuenta de esto es fijarnos, inclusive en los programas de televisión, películas, medios de entretenimiento, las redes sociales, queridos hermanos. Se nos hará muy fácil descubrir y nos damos cuenta, ¿verdad?, que la información que nos llega, la calidad de esa información que basada en que lo bueno es malo y lo malo es bueno, está influyendo bastante, demasiado en cada uno de nosotros. Bajo el pretexto de la era moderna, ¿verdad? Bajo ese pretexto es que a lo malo se le dice bueno y a lo bueno se le dice malo, porque todo el mundo ahora dice: tienes que respetar mi manera de pensar, tienes que respetar mis costumbres, tienes que respetar lo que yo creo. Y bueno, en esas creencias, en esos criterios personales es donde cometemos grandes errores, ¿verdad? Porque creemos andar en el camino correcto y nos equivocamos, simplemente por una razón, porque Dios no está en nuestros corazones, ¿verdad? Por eso quiero, queridos hermanos, que estemos muy atentos, porque haremos una analogía de la palabra del Señor. La palabra de Dios, queridos hermanos, nos enseña desde todo lado que nosotros leamos cada versículo de su palabra. Todo es una enseñanza, todo es una analogía, nos invita a que crezcamos. Y pues esta mañana, queridos hermanos, esta analogía que vamos a plantear de la palabra de Dios con las circunstancias que vivimos hoy, pues quiero que entremos cada uno de nosotros a nuestro corazón y nos identifiquemos en qué situación estamos cada uno de nosotros, cada uno de nosotros. Y queridos, pues seguramente te puedes acordar, hace unos años atrás había una película, ¿verdad? Una película que de alguna manera fue bastante popular, se escuchó mucho el título, y es aquella película que titula 300, ¿verdad? Seguramente la has visto, ¿cierto? Aquellos espartanos, aquellos griegos que pelearon contra el ejército persa liderados por el rey Jerjes. Y bueno, hacemos un pequeño resumen porque vamos a hacer una analogía, pero va a haber una gran diferencia y lo vamos a notar en el mensaje del Señor. Pues aquella película se basaba en que pues el rey Jerjes de Persia quería conquistar Grecia y habían 300 soldados griegos que justamente se pusieron en un sector del camino de invasión obligado que tenía que pasar por ahí el ejército persa. Y bueno, estos 300 soldados pudieron aguantar 7 días ahí, pero todos sabemos, si has visto la película, que estos 300 espartanos fueron derrotados, ¿verdad? Lo pudieron detener algunos días a semejante ejército enemigo, pero finalmente perecieron, murieron, fueron derrotados estos 300. ¿Por qué comento esto, queridos hermanos? Es porque en la Biblia también existe una historia muy real acerca de 300 hombres, ¿verdad? ¿Te acuerdas de Gedeón? Liderados por este fiel siervo de Dios que también se enfrentó en contra de un ejército muy superior a ellos, pero que su final fue completamente diferente al que sucedió en la batalla de los griegos contra los persas, ¿verdad? Entonces, ¿cuál fue la diferencia, queridos, entre la batalla de los griegos y persas entre el pueblo de Israel con los madianitas? Una gran diferencia, ¿verdad? Muy similar, eran 300 valientes contra un ejército numeroso, muy bien armado, guerreros totales, y pues el pueblo de Israel eran 300 hombres que no estaban entrenados para la guerra, pero la gran diferencia es de que el pueblo de Israel tenía un Dios todopoderoso, un Dios el cual sigue siendo el mismo hasta ahora, y es por eso que podemos confiar en él. Y vamos a entrar a la palabra, queridos hermanos. En el libro de Jueces 7:4 dice: y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo. Escuchen lo que Jehová le dice a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré.
Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo, mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyanse toda la demás gente, cada uno a su hogar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Querido, lo primero que debemos saber es que el libro de Jueces describe un tiempo bien triste en la historia de Israel. Durante ese entonces, Israel no tenían un rey, y las tribus hacían lo que les parecía. Queridos, yo te invito que mientras te voy narrando lo que vivía el pueblo de Israel en aquellas épocas que era asediado por el pueblo madianita, lo traigamos a las vivencias que estamos pasando hoy en día, ¿verdad? Ese pueblo no tenía un rey, no tenía un líder, no tenía quien los guíe, y las tribus de Israel hacían lo que les parecía. Muy similar a lo que vivimos hoy, ¿verdad? No tenemos un líder, el mundo parece estar totalmente desorientado, ¿correcto? Y pues cada uno hace lo que le parece. Y normalmente estamos tomando decisiones sin la presencia de Dios. Entonces, si tomamos el tiempo de analizar y meditar en el contenido del libro de Jueces de manera completa, no será fácil entender que en esos momentos de la historia, Israel estaba atravesando por etapas muy difíciles, y todo esto que les sucedía era debido a que ellos se habían apartado de la presencia de Dios. Y lo dice en Jueces capítulo 2 versos 20 y 21. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo, por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió. ¿Te das cuenta? Es como que la mano de bendición de Dios es apartada del pueblo de Israel. Queridos hermanos, la ira de Jehová se encendió contra Israel. Estamos viviendo tiempos muy especiales, queridos hermanos. Por eso yo creo que la palabra del Señor nos insiste esto de preparar el camino del Señor, porque los tiempos se han acortado y la ira de Jehová se encendió contra Israel, dice la palabra del Señor en esta época de Gedeón. Y pues, si los tiempos se han acortado, querido hermano, pues sabemos nosotros por las Escrituras que si los tiempos se han acortado, pronto también será manifestada la ira de Jehová sobre este mundo, ¿verdad? Hemos estudiado hace unas semanas con el plan bíblico todo el capítulo de Apocalipsis, ¿correcto? Y ahí nos hemos podido enterar de cómo va a ser manifestada la ira de Jehová sobre este mundo. ¿Y qué fue lo que causó que la ira de Jehová se encendiera sobre este pueblo de Israel? Pues lo que sucedió fue que este pueblo, quien Dios había apartado de entre todos los pueblos y quien Dios había liberado completamente, ignoró los mandamientos, ¿verdad? Y entraron en la desobediencia y en la rebeldía. Así que lo que produjo que la ira de Dios se encendiera sobre ellos fue la rebeldía, fue el rechazo, fue la desobediencia a lo que Dios quería que hicieran. Lo que produjo que este pueblo tuviese que sufrir y atravesar por una etapa muy difícil fue la completa desobediencia de la palabra de Dios. Queridos hermanos, tomemos atención de todo esto. La palabra del Señor nos dice de que si nosotros estamos en comunión con el Señor, si nosotros estamos haciendo sentir el corazón de nuestro Dios amado por mi corazón, queridos, dice la palabra que Él recogerá a su iglesia antes de que la tribulación llegue a este mundo. ¿Te das cuenta? Tengamos cuidado, no seamos miedosos, no seamos distraídos, sino vivamos alertas a que nuestro testimonio
nuestra preparación del camino del Señor sea agradable a nuestro Dios Todopoderoso, para que la ira de Dios no la vivamos cada uno de nosotros. Queridos, ¿qué tan severo fue el sufrimiento de este pueblo? Para poder subsistir ellos tenían que esconderse, vivían en cuevas. Los madianitas venían y hacían lo que querían con el pueblo de Israel. Estamos hablando acerca de un pueblo que debería estar disfrutando de las ricas y abundantes bendiciones de Dios, pero que contrariamente tuvieron que vivir en escondites, en los cerros, en las cuevas, en lugares fortificados. Y lo dice el libro de Jueces, capítulo 6, versos 2 al 4, una pequeña parte. Y dice así: la mano de Madián, el pueblo de Madián, prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. ¿Se dan cuenta cómo vivía este pueblo, queridos hermanos, por haberse rebelado y desobedecido al Señor? Querido, anda haciendo ese análisis personal respecto a tu relación con Dios y respecto a esa preparación del camino del Señor en tu misma vida, querido hermano, querida hermana. Porque la palabra del Señor en todo momento nos enseña que lo que vivió el pueblo de Israel antes es casi seguro que es lo que estamos viviendo nosotros ahora. Nos andamos escondiendo, nos dicen que somos cristianos, que podemos hablar la palabra del Señor y tenemos miedo, nos escondemos como en los montes, en las cavernas, queremos pasar desapercibidos, ¿verdad? Cuando a veces estamos con algunos amigos en los que tenemos temor de hablarles de la palabra del Señor. Pero volvamos a este pueblo de Israel. Este sufrimiento perduró por 7 años, queridos. Este sufrimiento perduró hasta que este pueblo finalmente clamó pidiéndole que los librara de esta opresión. 7 años, querido. 7 años de sufrimiento del pueblo de Israel. ¿Sabes cuántos años va a durar la tribulación según las Escrituras? Así es, 7 años también, ¿verdad? Y este pueblo, pues, volvió a la presencia del Señor porque rogó que el Señor tenga misericordia. Finalmente este pueblo clama a Dios pidiéndole que los librara de esta opresión, y fue en ese instante que Dios les reveló la razón por la que ellos habían tenido que perdurar este sufrimiento. Y en el libro de Jueces 6:5 cuenta esto: porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. Eran los madianitas. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. ¿Verdad? Queridos hermanos, qué hermosura la palabra del Señor, ¿no? Gran sufrimiento, gran tribulación del pueblo de Israel, y luego el Señor levanta a alguien, ¿verdad? Envió a los hijos de Israel, dice, un varón profeta. ¿Qué va a pasar si te das cuenta y si te acuerdas lo que hemos leído en Apocalipsis, verdad? Pues
Cuando pasan 7 años, queridos, de tribulación para este mundo, que lo va a tener, queridos, y esta tribulación viene pronto, pero no tenemos que tener miedo, porque justamente nos estamos preparando para que nosotros nos vayamos antes que empiece la tribulación. Cuando Cristo venga, las nubes, va a venir a recoger a su iglesia, gloria a Dios, y por eso es que estamos preparando los caminos del Señor, porque nosotros estaremos fuera de este mundo cuando la gran tribulación perdure aquí en la tierra. ¿Por cuánto? Por 7 años. El pueblo de Israel, a los 7 años, Dios dice que envía a Israel un varón profeta. ¿Y qué va a pasar al final de los 7 años de la gran tribulación? ¿Quién viene? ¿A quién envía el Padre a este mundo que va a estar devastado por su desobediencia y por su rebeldía? Por supuesto que va a enviar a nuestro Señor Jesucristo a gobernar por 1000 años aquí en la tierra. Miren qué similitud hay en la palabra. Por eso dice, ¿verdad? No hay nada nuevo bajo el sol. No hay nada nuevo. Es el Espíritu quien nos revela. Solo después de que este pueblo regresara a Dios fue que Él levantó a un líder. Sí, cuando este pueblo se arrepintió, esforzado y valiente para usarle como su instrumento, para liberar nuevamente al pueblo de Israel. Y dice en Jueces 6:11 al 15, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. ¿Por qué es necesario, queridos, conocer estos acontecimientos históricos? Porque sobre estos detalles vamos a darnos cuenta cómo soy yo delante del Señor. Si soy un hijo de Dios miedoso, si soy un hijo de Dios distraído, o si soy un hijo de Dios que estoy alerta. Por eso te digo, querido hermano, preguntémonos, ¿cómo se aplica todo esto a nuestra vida hoy en día? Bueno, hemos podido aprender que el pueblo de Israel se encontraba atravesando por una etapa de incertidumbre. Con cada día que pasaba, su futuro lucía más y más sombrío. ¿No vemos eso ahora? Su enemigo les superaba enormemente en número y el pueblo de Israel estaba completamente rodeado. La pregunta es automática. ¿Estamos los cristianos enormemente superados en número por el enemigo y rodeados? Seguro que sí. Todo lo que tenemos que hacer para darnos cuenta de esto es fijarnos en lo que está sucediendo alrededor nuestro. Como hemos comentado ya, hoy en día puedes hablar de todo, menos hablar de la palabra de Dios en público. Hoy en día, cuando te paras firme para decir eso está en contra de lo que la palabra de Dios enseña, todo el mundo te come vivo hoy en día. Cuando te paras firme y declaras que lo que se está haciendo es una abominación a Dios, pues somos criticados, nos etiquetan, nos acusan de ser fanáticos, nos acusan de ser anticuados, intolerantes, y somos rechazados por la sociedad. Queridos hermanos, estamos en tiempos peligrosos, de los que Pablo nos advierte en sus cartas. Y me parece que esos tiempos peligrosos, esos tiempos agresivos, esos tiempos de persecución han llegado. Sí, estamos viviendo en tiempos peligrosos. Lo primero que vemos aquí es que la palabra de Dios nos dice en Jueces, capítulo 7, versos 4 al 6. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no va contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber.
Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Para entender bien esto, queridos, que acabamos de leer, debemos saber que después de aceptar el llamado de Dios, Gedeón reunió a un ejército de 32,000 soldados. ¿Qué te parece eso? Gedeón reunió a un ejército de 32,000 soldados para enfrentar a los madianitas, que eran aproximadamente también entre 30,000 a 40,000 soldados. Y se dirigió hacia la batalla, Gedeón con su gran ejército. Pero antes de que ellos se enfrentaran a la batalla, queridos, Dios les dijo que los cobardes tenían que ser eliminados del ejército. ¡Atención! Dios le dijo, los que tengan miedo, que se vayan a su casa. Esta acción produjo que el ejército que Gedeón había reunido fue reducido a solo 10,000 soldados. ¿Te das cuenta? De 32,000 a 10,000 soldados. 22,000 sintieron miedo. Así dice en Jueces 7, verso 1 al 3. Levantándose pues de mañana Jerobbaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo, quien tema y se estremezca, es decir, quien tenga miedo, madrugue, levántese temprano y devuélvase desde el monte de Galad, vuélvase a su casa. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Queridos, ¿por qué fue que Dios mandó a que los cobardes o temerosos regresaran a sus casas? La respuesta es fácil. Los cobardes o temerosos nunca alcanzarán a creer en Dios de manera absoluta. Siempre existirán dudas y temores que evitan que puedan confiar y triunfar, ¿verdad? Por eso la palabra dice, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Queridos, fueron llamados 32,000. Si nos damos cuenta, estos 32,000 eran el pueblo de Israel, eran el pueblo elegido. Ahora, ¿cuánta gente, inclusive cuando nos congregábamos, iban a las iglesias? Pues hay mucha gente cristiana, hay mucha gente que dice, yo amo al Señor, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de la intimidad. Somos muchos, queridos, pero ¿será que todos no tienen ese temor, esas dudas, ese miedo? ¿Verdad? Queridos, el temor es la causa número 1 de por qué el cristianismo está en descenso. El temor, el miedo a lo que otros digan o piensen de nosotros es la razón por la que muchos cristianos hoy en día no se atreven a hablarle a otros de la palabra de Dios, o de pararse y dar tu opinión en oposición a lo que está sucediendo a tu alrededor. Nos callamos, nos amedrentamos, nos encogemos y pasamos desapercibido. Querido hermano, ¿no será que alguno de nosotros está dentro de estos 22,000 que tienen miedo de hablar del Señor? ¿Que tienen miedo de pregonar la palabra del Señor? ¿Será que alguno de nosotros está en el grupo de los miedosos y de los cobardes? Bueno, Gedeón se quedó con solo 10,000 soldados. Pero esta reducción de personal no fue suficiente para Dios. Allá habían 30,000 madianitas, pero Dios dijo 10,000 es demasiado todavía. Y es aquí donde vemos que Dios le dijo que Él probaría a estos hombres. Como podemos apreciar, Dios le dijo a Gedeón que les probase llevándolos a beber las aguas, ¿verdad? Pues si de los 10,000 que bebieron agua, 9,700 fueron rechazados porque bebieron de una forma inadecuada y solo 300 fueron separados, queridos. ¿Verdad? ¿De cómo es esto? Pues estos 9,700 que fueron separados de los 10,000 queridos son las personas que andan distraídas porque fueron a tomar agua. Y el agua representa algo que evidentemente necesita nuestro cuerpo, algo que va a satisfacer nuestra sed. Pero la forma en cómo bebieron fue importante a los ojos del Señor. Porque te explico, querido hermano. Vamos a leer en la versión Dios habla hoy, porque ahí habla muy claramente de la posición que tenían los soldados al beber el agua. Y voy a leer Jueces 7, verso 4 al 7, y dice, pero el Señor insistió, son muchos todavía, llévalos a tomar agua y allí yo los pondré a prueba y te diré quiénes irán contigo y quiénes no.
Gedeón llevó entonces a la gente a tomar agua y el Señor le dijo: aparta a los que beban agua en sus manos, lamiéndola como perros, de aquellos que se arrodillen para beber. Los que bebieron agua llevándosela de las manos a la boca y lamiéndola como perros fueron 300. Todos los demás se arrodillaron para beber. Imagínate esto, queridos hermanos. Los 9,700 que fueron rechazados se hincaron y acercaron la cara a la misma corriente de agua que había ahí. Imagínate un río que está pasando y tú te acercas a la orilla, te hincas, pones tus manos a la orilla del agua y acercas tu cara al agua. De esa manera tomaron los 9,700 que fueron rechazados. Los otros 300 levantaron el agua en su mano como haciendo un contenedor y comenzaron ellos a tomar de ese contenedor que hacían sus manos. Entonces ellos no llegaron a arrodillarse, sino que levantaron el agua y ellos seguían mirando alrededor mientras tomaban el agua, mientras que aquellos que se hincaron perdieron la vista de alrededor porque miraban el agua para lamerla, para tomarla. ¿Me entiendes esas posiciones? Y esas posiciones fueron muy importantes para Dios. ¿Qué nos muestra eso, queridos hermanos? Pues primero que el agua significa algo que tu cuerpo necesita, que tu carne necesita. Entonces, es de suma importancia, queridos, tomar estos detalles, porque todos los que doblaron rodilla para beber el agua tuvieron que quitar su vista del horizonte, ¿verdad? Todos los que doblaron rodilla para beber el agua enfocaron toda su concentración en saciar su sed, en vez de mantenerse alertas al peligro eminente que existía a su alrededor y a lo que se acercaba en el horizonte. Esto aquí para nosotros es una gran lección, queridos. De aquí aprendemos que como fieles cristianos debemos y tenemos que dejar de concentrarnos en lo que quizás sintamos que es imprescindible en nuestra vida, como era el agua, y concentrarnos y confiar en la palabra de Dios, porque Él sabe lo que necesitamos. La realidad es que Dios sabe exactamente de lo que tenemos necesidad, y ya lo hemos escuchado, y lo vamos a leer nuevamente, el Evangelio de Mateo 6:8. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Y Él nos lo entrega en abundancia, ¿verdad? Pues dice Jesucristo que ha venido para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Por eso, querido hermano, querida hermana, hoy deja de concentrarte en lo que satisface tu carne, en lo que estás necesitando, en lo que te preocupa debido a esta pandemia, a estas cuarentenas que se aplican en las ciudades. Deja de preocuparte de las cosas de este mundo. Deja de preocuparte si vas a tener provisión, no vas a tener provisión. Si vas a tener trabajo, no vas a tener trabajo. Si tu proyecto que has hecho se llegará a cumplir o no se llegará a cumplir. Dice la palabra del Señor: vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros lo pidáis. No permitas, hermano, hermana, que el enemigo te persuada a concentrarte solo en lo que está pasando a tu alrededor. Fija tu mirada en lo eterno. Fija tu mirada en el Señor Jesucristo. No te distraigas. Ya fueron 22,000 separados del ejército porque eran cobardes, miedosos, no podían mostrar el testimonio vivo del Espíritu Santo en sus seres. No podían y no pueden hablar de Dios, no pueden oponerse a opiniones y a ideas que van contra el pensamiento de Dios, contra el plan de Dios. Son cobardes y son retirados, queridos, del ejército del Padre. Es grave. Y hay 9,700 también que fueron separados, queridos, por estar distraídos, por dar más valor a lo que vivimos en este mundo, por estar preocupados antes de mirar al Padre de lo que nos pasa alrededor nuestro. Tal vez de tu enfermedad, tal vez de tu necesidad. Queridos, antes que se lo pidamos, nuestro Padre sabe de lo que necesitamos, ¿verdad? El diablo no le teme a nadie, queridos. El diablo es
agresivo, queridos hermanos, te tengo que avisar eso. El diablo no le teme a nadie, pero escucha esto, pero no existe una mayor preocupación para él que un cristiano que está completamente convencido de que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. El enemigo no le teme a nadie, pero no existe una mayor preocupación para este Satanás que un cristiano que está completamente convencido de que la palabra nos dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Amén. Queridos, el enemigo no le tiene miedo a nadie, pero no existe una mayor preocupación para él que un cristiano que está completamente convencido de que ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Queridos, el enemigo no le tiene miedo a nadie, es verdad, pero no existe una mayor preocupación para este enemigo que un cristiano que está completamente convencido de que porque todo aquel que pide, recibe. Amén. Y el que busca, halla, y al que llama se le abrirá. Aleluya, queridos hermanos. No tendrá miedo Satanás, pero se las está viendo con un soldado que ha sido elegido entre los 300. Un soldado que no tiene miedo en sus convicciones, que no tiene miedo en la fe que profesa, que no tiene miedo ante la agresividad de este mundo, ante el mundo que le rodea, ante todos los enemigos que están alrededor. No tiene miedo, queridos. Además, que las necesidades que él tiene no le distraen, no quitan su mirada del rostro de Jesús, sino que vive con entereza, vive alerta, vive para el evangelio, vive preparando el camino del Señor de su propia vida y vive preocupado también para preparar el camino de los que le rodean. Gloria a Dios, queridos hermanos. Es posible, queridos, enfrentarse a las situaciones difíciles y retos de este mundo sin la ayuda de Dios. ¿Es posible hacer eso? No, queridos, no. Este pueblo de Israel con 300 soldados venció a un ejército de 30,000 soldados aproximadamente. Y sabemos cómo los venció, ¿verdad? Así es. Al igual que los madianitas, queridos, estaban a punto de invadir y destruir a Israel, el ejército de las tinieblas está acampando, queridos, a nuestro alrededor, esperando la oportunidad para destruirnos. Así es. Los tiempos están cortos, queridos. Satanás está desesperado de separar lo más posible a las personas de la presencia de Dios. Él está queriendo buscar que de aquel ejército que el Señor ha reunido como sus hijos, que muchos sean mandados a otros lados por miedosos. Está preocupado Satanás de separar a muchos del ejército de Dios porque los distrae con las necesidades de este mundo. Queridos, el ejército de las tinieblas está acampando alrededor de nuestro hogar, alrededor de nuestra vida. El enemigo está acampando alrededor de nuestra familia, alrededor de nuestros hijos, de nuestras hijas, esperando la oportunidad para invadir y destruir lo que Dios ha iniciado en nosotros. Nuestra lucha no es contra personas, queridos. Nuestra lucha es espiritual, ¿verdad? Queridos, en aquella película de 300 que les comenté, se enfrentaron contra un ejército invasor superior a ellos. Y los pudieron detener, pero solo temporalmente. Leónidas se llamaba, ¿verdad? Aquel rey espartano, con su ejército espartano de 300 hombres, luchó fuertemente y aguantó las fuerzas superiores de Persia por 7 días, pero finalmente fueron vencidos. Pero en el caso de Gedeón, queridos, los 300 hombres que se enfrentaron al ejército mucho superior en número a ellos, no se enfrentaron con escudos, ni con armadura, ni con lanzas, ni espadas, sino que se enfrentaron con el poder de nuestro Dios, Jehová de los ejércitos. ¿Cuál fue el resultado final, querido? ¿Cuál es el resultado final de una guerra cuando Dios está presente en tu vida? Querido, solo te leo 2 versículos, Jueces 7, 20 y 21. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando
tocando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón, y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército madianita echó a correr dando gritos y huyendo. Queridos, el ejército de los 300 de Gedeón se quedó firme, rompiendo unas tinajas que llevaban en su mano, y el enemigo huyó dando gritos. Gloria a Dios. Con solo proclamar a toda voz el poder de Dios, Israel fue conducido a la victoria. Aleluya. Y esta victoria que ellos obtuvieron en ese instante está a tu alcance en el día de hoy, querido hermano, querida hermana. ¿Nos tocará atravesar por situaciones difíciles? Lamentablemente, sí. Te tengo que decir sí. Estamos ya atravesando situaciones difíciles. Pero viene otra pregunta. ¿Nos tocará atravesar por situaciones insuperables? La respuesta es un rotundo no. ¿Por qué es un rotundo no? Porque mayor es el que está en vosotros, dice la palabra, en nosotros, que el que está en el mundo. Y por supuesto tenemos la convicción de que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Querido hermano, querida hermana, no permitas que las fuerzas del enemigo se roben tu esperanza, que destruyan tu fe, sino que fijemos nuestra mirada en lo alto, confiemos en la palabra del Señor que nos dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Gloria al Señor. La iglesia de hoy necesita soldados valientes, queridos, como los 300 del ejército de Gedeón. Soldados que no quiten su mirada del horizonte, soldados que estén atentos a lo que se avecina, soldados dispuestos a sonar la trompeta, la voz de alarma, la evangelización, la preparación del camino de nuestra vida y de la vida de nuestra familia, de nuestros amigos y de donde el Señor nos mande. Hay que sonar las trompetas, hay que proclamar el evangelio, hay que evangelizar, queridos hermanos. Son los momentos de enseñar la palabra de Dios a quienes podamos, y estamos empezando desde nuestra familia. Queridos, sostener las antorchas en alto. ¿Por qué? Porque eso nos ilumina el camino donde vamos. Sostener a Jesucristo, la luz del mundo en medio de la oscuridad. Soldados valientes, dispuestos a avanzar y ganar terreno para la gloria de nuestro Padre, confiando completamente en la palabra de Dios. Pero escucha bien, confiando, teniendo fe de manera completa, entera en la palabra de Dios. Así que al enfrentarte en contra de situaciones difíciles, queridos, o que aparenten ser insuperables, nunca quites tu mirada de lo alto, sino que confiemos en que Dios nos dará la victoria. Pronto viene, querido, a las nubes. Pronto viene Jesucristo a las nubes. Pronto. Y Él quiere encontrar su ejército sin miedosos, sin distraídos por las cosas del mundo, sino alertas, velando y orando, ayunando y orando. Queridos, al igual que en el tiempo de Gedeón, Dios quiere levantar un ejército de valientes en este día. En este día, ¿tú te anotas, querido hermano, querida hermana? Tú te anotas como uno de aquellos soldados de Gedeón que no tuvo miedo y que no estuvo distraído si iba a tener provisión o no dadas las circunstancias, y que quitó la mirada de quienes eran sus enemigos. Queridos, ahora solo queda una pregunta: ¿serás tú parte de él? ¿Tomas esa decisión? ¿Eres miedoso? ¿No puedes hablar del evangelio delante de ese lugar donde el Señor te ha puesto? Porque ahí donde estás, el Señor te ha puesto. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Eres valiente para hablar del evangelio? ¿Eres valiente para enseñar? ¿Eres valiente para ofrecer que puedes discipularlos? ¿Eres valiente para decirles: si quieres, nos reunimos en algún momento para que te enseñe la palabra del Señor? ¿En qué grupo estás, querido?
¿O eres de los distraídos que también se llama hijo de Dios, pero que andas preocupado? ¿Qué va a pasar con tu trabajo? ¿Qué va a pasar con tus proyectos, con tu familia? ¿Qué va a pasar con tus viajes? ¿Qué va a pasar con tu enfermedad? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar con lo otro? Queridos, estás distraído. Nuestra mirada es totalmente confiada en el Señor. ¿De qué lado estás? ¿Qué grupo formas? Muchos son los llamados, queridos, pocos los escogidos. Fueron llamados 32,000 y solo 300 fueron escogidos. Gloria a Dios. Yo te invito, querido hermano, querida hermana. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Si deseas, agachas la cabeza. Vamos a orar y le vamos a decir al Padre: amado Señor, estoy completamente consciente de que los tiempos se han acortado. Estamos, Señor, con poco tiempo. Ayúdame. Quiero ser parte de tu ejército. No quiero ser separado por temor, por miedo, por cobarde. No quiero ser separado, Padre amado, por estar distraído en las cosas de este mundo. Quiero ser parte de tu ejército, de aquellos que están alertas, de aquellos que están en vigilia, de aquellos que están velando, de aquellos que están orando, de aquellos que están ayunando y de aquellos que están evangelizando. Ahí quiero estar, Padre amado. Ayúdame. Tu palabra nos dice que nos esforcemos y seamos valientes. Sí, Señor. Quiero esforzarme y ser valiente. Quiero tu presencia al lado mío, Padre, para aprender a ser esforzado y a ser valiente. Y tu palabra promete que tú estarás con nosotros donde quiera que vayamos. Tu palabra nos dice que no tengamos miedo ni desmayemos. Ayúdanos, Padre, a no tener miedo ni a desmayar ante los desafíos que tenemos delante. Porque tu palabra nos promete que tú, Jehová, Dios, estarás con nosotros donde quiera que vayamos. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Quiero ser uno de los 300. Ser parte, Padre, de tu ejército. Gracias, Señor. Bendito es tu nombre. Gloria y honra sean para ti. Amén. Gloria a Dios, queridos hermanos. Gloria a Dios. Determinación, ¿verdad? Determinación en nuestras decisiones. Querido hermano, querida hermana, Dios te bendiga. Dios te guarde, Dios te cuide. Dios haga resplandecer su rostro sobre tu vida y tenga misericordia. Amén. Así peleo mis batallas, así peleo mis